Bueno, vamos a ver lo que es, vamos a hablar un poco de lo que es selección. En esta semana vamos a referirnos a la selección más que nada de un solo carácter, para luego, más adelante, la semana que viene, ver lo que es la selección para varios caracteres o multicarácter. Primero, principal para vernos un poco lo que sucede en la práctica. Las caracteres productivos pueden presentar una gran variabilidad. Tenemos que poner un extremo donde, por ejemplo, tenemos, en este caso, donde tenemos una producción de 1350 kilogramos por lactación. Y en otro caso, en otro extremo, donde podemos tener 6.840 kilogramos de lactación. Vemos una gran diferencia en cuanto a la producción de una misma característica. Ahora, esas diferencias que se pueden observar pueden ser diferencias atribuibles a varios factores. Diferencias en la frecuencia de los genes que controlan el carácter, ¿sí? Diferencias genéticas. Una diferencia en la distribución de los genes en los individuos, y también ha dividido a factores más que nada ambientales, ¿sí? Una mejor alimentación ofrecida, en este caso, puede hacer que también influya en la producción de la característica. Por lo que decimos generalmente que el fenotipo, que en este caso sería la producción de leche, está dado por factores genéticos, con la frecuencia de los genes que van a atribuir a la expresión de esa característica, y los efectos ambientales que están influenciando en la producción de ese carácter. Bueno, tenemos entonces que dentro de los caracteres ambientales tenemos lo que es la nutrición, la sanidad, el manejo. Todo, si bien son importantes porque van a afectar de forma directa al carácter productivo, ¿sí? Las condiciones sanitarias de los animales, si tienen algún problema sanitario, y las condiciones de manejo que tengamos con esos animales van a influenciar en la expresión de la característica. Mientras que en los factores genéticos, sí, tenemos el sistema de apareamiento, cómo se distribuyen más que nada los genes en esa población, y la selección, que va a jugar un rol fundamental como herramienta en el mejoramiento genético animal. Estos factores ambientales son de gran impacto inmediato, ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos un animal que con un valor genético muy bueno, o sea que tiene capacidad de producir gran cantidad de, como veíamos anteriormente, de leche. Si no nos les damos un ambiente, una nutrición adecuada, una sanidad, una buena sanidad y un manejo adecuado de esos animales, esos individuos no van a expresar todo su potencial genotípico, por lo que va a tener una menor producción. Ahora, si nosotros les damos inmediatamente todos los requerimientos nutricionales, sanitarios y de manejo que necesitan, inmediatamente esos individuos van a expresar su potencial genético. Esos va a ser un efecto inmediato, pero generalmente todos estos factores ambientales, todos los que influyen el manejo, la nutrición, todas las condiciones que le damos los individuos son generalmente de alto costo. Por ejemplo, si tenemos un rodeo y tenemos que dar una ración a una gran cantidad de animales, eso puede reflejar un gran costo en el rodeo, ¿sí? Y también así con los manejos sanitarios y las condiciones de manejo, de infraestructura hacia los animales son de alto costo. Mientras que en genética, a través
nos podemos del sistema de apareamiento, haciendo manejo del sistema de apareamiento, o sea, cómo se distribuyen los genes en esa población, y la herramienta de selección, que es seleccionando los individuos. Vamos teniendo un avance lento, que generalmente no es espectacular, pero un avance permanente y acumulativo, y que tiene que es generalmente de bajo costo. ¿Cuáles son los caminos a la mejora ambiental? ¿Sí? Alimentación, darle una mejor oferta forrajera, puede ser a través de la suplementación puede ser suplementación mineral o suplementación de una ración, la utilización de pasturas naturales o implantadas, sanidad, efectos de endoparásitos, de parasitar los animales, endoparásitos, las vacunaciones o suplementos con suplementos minerales o tratamiento de enfermedades infecciosas, que vamos a ver son todas las enfermedades que pueden tener los individuos, que debemos tener controlado para que tengan el mejor desempeño posible los animales. En definitiva, son todos factores que van a tener un impacto inmediato, que a veces son para el productor un gran costo en la producción. Y de manejo la reproducción a través del servicio, como son programados los servicios, si son continuos o estacionados. Generalmente se debe tener infraestructura adecuada para poder hacer un manejo más controlado de la reproducción de los individuos. Y como camino a la mejora genética tenemos lo que son los efectos aditivos, que más que nada haciendo lo que es la herramienta de la selección, que es seleccionando los individuos que se van a aparear, que haciendo que aumenten los genes favorables. Y otro camino que es no aditivo, que quiere decir haciendo lo que es cruzamientos y cruzamientos dirigidos, cruzando los individuos que nosotros deseamos, haciendo lo que es la distribuyendo los genes favorables. Y entre esos tenemos cruzamientos dirigidos, semejanzas o consanguinidad. Si tenemos, por ejemplo, un individuo muy superior y queremos mantenerlo, lo que se hace generalmente es a veces se usa la consanguinidad como para fijar la característica y que no se pierda por cruzamiento, ¿sí? Y también los cruzamientos tenemos la heterosis, que vemos el efecto de heterosis, que es la superioridad de los hijos con respecto a los padres, que se da a veces por la combinación de líneas altamente endogámicas, donde los hijos son altamente superior del punto de vista productivo a los padres. Eso se da generalmente por un efecto de los caracteres con sobredominancia o los caracteres productivos son poligénicos, donde se potencian a veces el efecto de la superioridad cuando se cruzan líneas altamente endogámicas. ¿Cuáles son las consecuencias de la selección? La selección puede tener dos consecuencias principales. Puede cambiar la media genotípica de la población para el carácter seleccionado a través de un aumento de la frecuencia de los genes favorables al carácter y por lo tanto un aumento de los genotipos deseables. Y puede modificar la amplitud de la distribución de los genotipos, o sea, la varianza genética de la población. El primer efecto es el objetivo del mejoramiento genético. Si el ambiente permanece constante, habrá un aumento de la media fenotípica observada. O sea, lo que se busca es que si nosotros tenemos una distribución que realmente las características de interés productivo tienen
distribución normal, se acuerdan que era con la distribución de la campana de Gauss, vamos a tener en esa curva, en esa campana, una media poblacional. Si nosotros en esa distribución nosotros seleccionamos los individuos que son superiores, lo que pretendemos es que los hijos sean superiores a la media de esa población, ¿sí? Así, haciendo que ciertos individuos mejores para esa característica sean los progenitores de la próxima generación, haciendo que cambie la media, que se mejore la media que teníamos. Eso sería el objetivo del mejoramiento genético. Y el segundo efecto tiende a reducir la variación genética. Si nosotros tenemos que una característica tiene una variabilidad, una distribución, y solo seleccionamos una fracción, estamos limitando un poco lo que es la variabilidad de la característica en esa población, por lo que la próxima generación va a haber una disminución de la variabilidad para esa característica. Y esta es una de las causas de la cesación de la respuesta a la selección. Generalmente la respuesta acaba siendo menos eficiente, se va perdiendo eficiencia debido a la pérdida de la variabilidad. Cuando vamos a seleccionar los individuos, nos podemos basar de varias fuentes de información. Todo lo que nosotros podemos usar para poder seleccionar a los individuos en cuestión. Y depende un poco de la habilidad del criador en reconocer aquellos animales que poseen genes superiores. La única manera que tenemos en la actualidad para evaluar los genes que posee un animal es su manifestación en el fenotipo del individuo o también evaluando sus parientes. Entonces, por ejemplo, tenemos el individuo. ¿Cuáles son los parientes? Los antepasados directos. ¿Cuáles son los antepasados directos? Padre y madre. A su vez, el padre puede ser el abuelo paterno, la abuela paterna, la madre puede ser el abuelo materno y la abuela materna. Antepasados indirectos, tenemos los tíos y abuelos. Después tenemos los parientes colaterales. ¿Quiénes hacen los parientes colaterales? Los hermanos, medios hermanos, primos. Y los descendientes directos. Los descendientes directos, ¿quién nos hace de ese individuo? Hacen los hijos, hijas, nietos y nietas. Y los hijos de los parientes colaterales, los sobrinos y nietos. O sea, toda esta fuente puede servirnos para evaluar los genes que va a tener este individuo, por lo tanto, poder seleccionar a los individuos. De acuerdo a los criterios de selección empleados, se reconocen diversos métodos de selección, ¿sí? Criterios de selección tenemos el fenotipo individual, ¿sí? Seleccionamos a través del fenotipo del individuo. Y el método de selección fenotípica individual, prueba del comportamiento performance. Se ve el performance del individuo y de acuerdo a la performance que tenga el individuo y si el individuo es superior, por ejemplo, a la media, son seleccionados para la siguiente generación. Mientras que, por ejemplo, fenotipo de un grupo de hijos, se le selecciona al individuo de acuerdo a la producción que van a tener sus hijos. Y esto es lo que se conoce como prueba de progenie o descendencia. Se elegimos a un padre, por ejemplo, a un toro, por la calidad de sus hijos, ¿sí? Si los hijos, eso es muy común en los centros, en las cabañas, donde seleccionamos, vemos los hijos que aporta ese individuo como reproductor. Y de acuerdo a eso podemos seleccionar los individuos de acuerdo a la calidad de los hijos que tenga ese individuo. Seleccionación fenotípica de un grupo de hermanos. Selección a partir de los hermanos. También tenemos selección de un grupo de medios hermanos, selección por medios hermanos. Por ejemplo, en la producción de leche, no vamos a seleccionar el toro por la producción de leche porque no es una característica que se va a expresar en ambos sexos, sino solamente en las hembras.
por lo que al toro lo vamos a seleccionar de acuerdo a la producción de sus medias hermanas. Por ejemplo, ese sería el método de selección. O también podemos seleccionar de acuerdo al fenotipo antepasado. Y eso nos basamos de acuerdo a los cuáles fueron los padres o los performance, o de los registros de performance que tengamos de los padres o los antepasados, y lo hacemos a través de un árbol genealógico o pedigrí. Podemos saber evaluar a los genes que presenta este individuo, y de esa manera poder ser seleccionado. Después tenemos el índice familiar, que es una combinación de uno o de varios criterios anteriores. En el caso más general, selección por familia. Se define como objetivo de la selección aquel o aquellos caracteres que deben ser mejorados genéticamente debido a su importancia económica. ¿Qué es la selección? La selección lo podemos definir como es la reproducción diferencial de los individuos de una población. ¿A qué nos referimos como reproducción diferencial? Haciendo que de una población en general ciertos individuos aporten a la próxima generación, mientras que otros no. O sea, elección de los padres de la próxima generación. Y esa elección de los padres, tenemos una selección natural y otra artificial. La natural es lo que vimos anteriormente en poblaciones. ¿Se acuerdan cuando hablamos del cambio de las frecuencias génicas bajo selección? Haciendo que actuaba a través de la fertilidad, de la aptitud, o sea, de la fertilidad y la viabilidad, haciendo que ciertos genotipos más aptos aporten más descendencia, mientras que había genotipos que tenían el coeficiente de selección por lo que tenían menor aptitud y aportaban menos a la descendencia, haciendo que genotipos que haya un cambio en la frecuencia de los genes de acuerdo a una selección natural. Mientras que la selección artificial nos basamos más que nada en los caracteres productivos, de interés productivo, haciendo que acá influye la mano del hombre, seleccionando a los individuos que más producen para poder cambiar, mejorar los genes de interés productivo de acuerdo a los intereses del hombre. Generalmente estos procesos naturales y artificiales están en la población, se encuentran los dos y se van realizando adaptativamente. Progreso genético o respuesta a la selección. El efecto de la selección que más interesa al criador es el progreso genético. Que el progreso genético es lo que generalmente lo que va a cambiar en la media de la población. Si nosotros vemos, ¿se acuerdan? Una característica con distribución normal, si nosotros seleccionamos los individuos, lo que esperamos que esa media de la población cambie, o sea, que se mejore. O sea, la población, el objetivo de la selección es mejorar mejorar el carácter productivo, tener un mejor rendimiento, mejorar la media para esa característica. Que expresamos como progreso genético o respuesta. Este último en la notación de Falconer. Tenemos progreso genético generacional y el progreso genético anual. Vamos a decir entonces que, y esto vamos a ver de dónde se deduce esto, lo que es el progreso generacional. Nos basamos generacional porque si nosotros seleccionamos una característica
y estamos viendo a la siguiente generación, lo que cambió, o el progreso que cambio en la media que hubo, es lo que sucede de una generación a otra. Eso puede ser tener cierto tiempo, ¿sí? Es lo que se tarda en lo que nosotros seleccionamos, se apareen los individuos, el proceso de preñez, de nacimiento, de cría, recría, y hasta que el individuo sea evaluado. O sea que eso demora un tiempo de acuerdo a las características fisiológicas de los individuos. Por eso decimos que el progreso genético es generacional. Y así también podemos calcular el progreso genético anual dividiendo el intervalo generacional. Ahora vamos a ver todos estos componentes y de dónde viene cada uno de estos componentes que estamos analizando. Ahora, también podemos, si nosotros decimos que las características de interés productivo tienen distribución normal, podemos expresar todo en unidades de división estándar. ¿Sí? Acuérdense lo que era que una curva de distribución normal tenía una distribución de acuerdo en porcentaje, de acuerdo a las unidades de división estándar. Por lo que podemos expresar a los caracteres como al diferencial de selección en unidades de división estándar. Y si nosotros sabemos que a cuánto equivale esa unidad de división estándar, podemos calcular el diferencial de selección. También ese progreso genético estandarizado podemos expresarlo como generacional o anual a través del intervalo generacional, que es eso lo vamos a ir viendo más adelante. Si comparamos las distribuciones para un carácter cuantitativo de dos generaciones consecutivas, donde la segunda está compuesta exclusivamente por los hijos de los individuos seleccionados de la primera, en la región sombreada habrá cierto desplazamiento a la media. Esto es lo que yo les decía. Supongamos que tenemos un carácter productivo con una distribución, donde tenemos la generación 1, tenemos la media fenotípica para la generación 1 y seleccionamos los individuos mejores. O sea, participemos que la media era esta, vamos a seleccionar los mejores individuos para la próxima generación. Lo que vamos a observar es que estos individuos seleccionados van a ser los que van a aportar todos sus genes a la próxima generación, haciendo que haya un desplazamiento de la media, ¿sí? Esta era la media anterior y esta es la media fenotípica en la segunda generación. Lo que sucedió es que estos individuos seleccionados aportaron sus genes, por lo que hubo un mejoramiento en la performance promedio de la progenie. ¿Sí? Hay un desplazamiento de la media. Ahora vamos a ir viendo. Si nosotros tenemos una característica con una distribución normal, donde tenemos la media poblacional y vamos a seleccionar generalmente los individuos que están superiores, como supongamos que sí vamos a seleccionar acá el 20% de los individuos superiores para peso, pongamos. Esos individuos seleccionados van a tener una media, que es la media de la población seleccionada, y esto va a ser la media de la población. Esta diferencia que hay entre la media de la población seleccionada y la media de la población sin seleccionar, esta brecha que acá es el diferencial de selección, la amplitud del diferencial de selección. Ahora, esta población seleccionada van a ser los progenitores de todos los individuos de esta generación, por lo que hay un desplazamiento de la media. ¿Sí? Esto es, acá era la media de la población. Fíjense que la media de la progenie, de los hijos, hubo un desplazamiento, un corrimiento de la media. Y esto que cambió de esta generación a esta es lo que se conoce como respuesta. Esta es la respuesta que hubo en la media. Se mejoró y es la respuesta observada, que es lo que nosotros observamos. La media de la población de la progenie menos la media de la población.
Lo que nosotros, si nosotros podíamos medir, es realmente lo que se mejoró o el efecto que tuvo la selección en la media de la población seleccionada. Ahora, esta respuesta que nosotros observamos acá, nosotros podemos llegar, en genética nos interesa a veces poder predecir, si nosotros seleccionamos, qué respuesta podríamos predecir. Y eso lo hacemos a través de esta siguiente deducción. Nosotros acá tenemos una pendiente, una regresión lineal, y supongamos que tenemos tenemos las producciones promedio de los padres, donde acá tenemos los padres más livianos y los padres más pesados, y que es la variable independiente, y la variable dependiente es el peso de los hijos, o sea que los hijos dependen del valor de los padres, ¿sí? Como están en una relación. Ahora, generalmente los padres que tienen pesos, por ejemplo, analizamos peso liviano, le corresponden generalmente hijos con pesos livianos. En el punto central es la media de los padres e hijos, ¿sí? Ahora, cada valor que nosotros tenemos corresponde a un peso del padre y peso del hijo, ¿sí? Generalmente tenemos una relación que generalmente padres con peso más pesado van a tener hijos con peso más pesado, y esta relación se debe generalmente a la heredabilidad, es lo que el padre le transmite a los hijos, ¿sí? ¿Qué fracción de este diferencial de selección de lo que se seleccionó le va a transmitir a los hijos como respuesta? Ahora, si vamos a seleccionar, decimos, bueno, vamos a seleccionar los individuos más pesados, padres más pesados, con hijos más pesados, y esos son los individuos seleccionados, ¿sí? Ahora, por esta media, esta sería la media de la población seleccionada. Ahora, la media de la población seleccionada en padres a la media de la población es el diferencial de selección. Esta es la media de la población seleccionada a la media de la población de los padres es el diferencial. Ahora, en los hijos, ¿se acuerdan? Que la media de la población a la media de los... o sea, este sería lo que se obtuvo como respuesta, es la respuesta. O sea que esto que está acá es respuesta y esto es diferencial de selección. Si nosotros trazamos una recta que pase con una regresión lineal, que pase por la media de la población de padres e hijos y la media seleccionada, esta pendiente, que es la pendiente de hijos y media de los padres, sería igual a la heredabilidad. O sea, de acuerdo a lo que los padres le transmiten a sus hijos, sería lo que la fracción de la varianza aditiva le transmitiendo a los hijos. Ahora, si nosotros decimos que esa pendiente B o P media es igual a la heredabilidad, esa pendiente que sea más parada o más acostada está en relación al cociente entre R sobre S. Esta pendiente B o P es la relación de R sobre S. Si estos tienen los mismos valores, si R tiene el valor de 1 y S es de 1, es todo lo que seleccionó se transmitió a la descendiente. O sea, quiere decir que la heredabilidad en ese caso va a ser de 1. O sea, al 100%. O sea, todo lo que se selecciona se transmite. Ahora, eso sería una relación de una recta en 45 grados. Cada valor de S le corresponde un valor de R. O sea, que esa sería una regresión en 45 grados, sería lo máximo. Ahora, entonces, la pendiente BOP es igual a la heredabilidad. Decimos que la pendiente BOP es la relación de R sobre S. Entonces, nosotros lo que queremos calcular es la respuesta, para poder predecir. O sea que entonces decimos que la respuesta, que está dividiendo, pasa multiplicando, queda que la respuesta es igual al diferencial de selección, que estaba acá dividiendo al diferencial de selección por la pendiente BOP media, y después reemplazamos, que decimos que la pendiente BOP media es igual a la heredabilidad, entonces decimos que la respuesta es igual al diferencial por la heredabilidad. Y esto sería lo que es la respuesta esperada.
Ahora, ¿qué es el diferencial de selección? ¿Se acuerdan cuando hablamos de progreso genético? Íbamos a escribir cada uno de los componentes, que era, decíamos, que el progreso genético era la habilidad por el diferencial de selección. Bueno, vamos a ver qué es el diferencial de selección. El diferencial de selección es la diferencia entre el promedio fenotípico de los individuos seleccionados y el promedio de la población. El diferencial de selección se expresa en las mismas unidades del carácter seleccionado, por ejemplo, kilo, kilogramos día, litros. Estamos en el mismo unidad de medida, sea si es kilo o litro o lo que sea que estemos analizando del carácter en cuestión. En la mayoría de las especies domésticas el número de machos en la población es mucho menor al de las hembras, ¿sí? 1 en 15, 1 en 50, siendo en consecuencia menor el número de machos seleccionados y mayor el diferencial de selección. Eso vamos a ver un poco, explicar lo que sucede en la práctica. El cálculo de la respuesta a la selección debe ser usado el diferencial selección promedio de los machos y hembras, ya que ambos contribuyen por igual a la siguiente generación. Ahora, el diferencial de selección, que es la media de la población seleccionada menos la media de la población seleccionada, sin seleccionar, debe ser considerado el de machos y hembras, ya que ambos van a aportar a la descendencia. Y para eso consideramos un promedio del diferencial de selección de machos y el diferencial de selección de hembras dividido 2. Ahora, si alguno de los dos no contribuye, no fueron seleccionados, tiene un diferencial de 0 y debe ser considerado en el cálculo del diferencial de selección. Ahora, si pongamos yo selecciono solamente los machos y no selecciono las hembras, el diferencial de selección en hembras es de 0 y en el cálculo del diferencial de selección promedio yo tengo que considerar el diferencial de machos más 0 el diferencial de hembras dividido 2. Por lo que debe ser considerada de ambos sexos. Y ahora vamos a ver por qué el diferencial de selección en machos es mayor que el diferencial de selección en hembras. Y eso se basa en que vamos a tener que hablar un caso, por ejemplo, de vacas, ¿sí? Supongamos tengamos 1000 vacas, y en esas 1000 vacas tenemos un 80% de destete, ¿sí? Si tenemos un 80% de destete, vamos a tener 800 terneros en esas 1000 vacas. En el mejor de los casos vamos a tener generalmente una probabilidad de que exista 400 machos y 400 hembras. De esos machos yo voy a seleccionar solamente 15 machos, y voy a rechazar 385 machos, por lo que van a tener una presión de selección mucho más grande en machos que en hembras. Mientras que en hembras, yo tengo 400 hembras, y las vacas, supongamos que yo tengo 1000 vacas, y la vida útil de las vacas en este caso sería de 5 años. O sea, yo debo, para reponer el 100% de las vacas en 5 años, yo debo reponer el 20% por año, haciendo que en 5 años yo reponga el 100% de las vacas. O sea, que si yo tengo que reponer de esas 1000 vacas un 20%, yo tengo que poner por año 200 hembras, 200 hembras por año para ir reponiendo en 5 años las 1000 vacas. Por lo que de esas 400 hembras que yo tenía, yo solamente puedo seleccionar 200 y rechazar, y tengo que rechazar, yo puedo rechazar 200, seleccionar 200, o sea que en el caso de los machos yo selecciono 15 de 385, o sea que la presión de selección, yo acá estoy seleccionando los mejores de los machos, de los 400 machos que yo tenía.
Mientras que acá yo tengo que, de esas 400 hembras que tenía, solamente puedo seleccionar 200 hembras, por lo que la presión de selección en hembras es mucho menor que en machos. ¿Sí? En el caso de acá, tengo una presión de seleccionando solamente el 50%. ¿Sí? Yo tenía 400 hembras, yo selecciono 200, yo selecciono el 50%. Y el 200 hembras yo rechazo, que van a ser para reposición de las vacas, de las 1000 vacas del rodeo. Mientras que en macho, yo tengo una relación de 1 en 40. Un toro en 40 vacas, lo que hace que en 1000 vacas yo tenga 25 toros. Yo supongamos que yo tengo una vida útil de 2 años. Por lo que entonces lo que voy a tener que necesitar reponer es 2,5 toros por año. O sea, 2 toros. Animales machos por año para toros. Lo que hace que supongamos que de esos, yo en realidad redondea a 15, de esos 400 machos que yo tengo, solamente yo tengo que seleccionar 15, por lo que voy a seleccionar los mejores 15 de los 400, mientras que acá yo seleccionaba las 200 en 400. Acá la presión de selección es mucho más grande en macho que en hembra. Acá solamente elijo el 3,75%, mientras que acá el 50%. Bueno, y esto es un poco para ver lo que pasaba en la magnitud del diferencial de selección. ¿Qué nos referimos con magnitud? Es esta brecha que hay acá. Es la media de la población seleccionada menos la media de la población sin seleccionar. ¿En cuál va a ser mayor la magnitud o mayor el diferencial de selección? A menor proporción seleccionada, fíjense, a menor proporción seleccionada, mayor el diferencial. ¿Sí? Si esto tiene una curva de distribución normal y acá selecciona un 20% de los individuos, van a tener una media de esta población seleccionada. Y el diferencial de selección va a ser la media de la población seleccionada menos la media de la población sin seleccionar. Supongamos que acá elijo los mejores 5%. La media de la población seleccionada es mucho más, se aparta mucho más de la media de la población. Hay una presión de selección mucho más fuerte. Esto es lo que sucedía un poco entre machos y hembras. O sea que uno de los factores que influye en la magnitud en esta distancia que hay acá es la proporción de los individuos. A menor proporción, mayor diferencial de selección. Y otro factor que era un poco lo que sucedía cuando hacíamos mejoramiento selección, aplicábamos selección, es que la variabilidad de las características se va reduciendo. A medida que nosotros seleccionamos y hacemos mejoramiento por selección, la variabilidad, vamos perdiendo variabilidad. O sea, las características, los individuos van pareciéndose generalmente más todos a la media, ¿sí? Haciendo que las desviaciones son todos más cercanas a la media. Supongamos que en esta tenemos una variabilidad mucho más grande y seleccionamos un 20%. Esta sería la media de la población seleccionada y esta es la media de la población sin seleccionar. La magnitud del diferencial de selección es mayor cuanto mayor es la variabilidad de la característica. O sea que vamos a tener un diferencial. El progreso genético generalmente va a ser más rápido, mayor cuando mayor es la variabilidad, ¿sí? Mientras que a medida que la variabilidad de la característica es más reducida, el progreso genético va siendo cada vez más lento. Hablando un poco de lo que habíamos visto con lo que era el progreso genético estandarizado, decíamos que una característica productiva tenía una distribución normal, o sea que
nosotros podíamos representar al diferencial de selección y a la respuesta como en relación a la variabilidad fenotípica o el desvío estándar fenotípico. Y la manera de expresar el diferencial de selección en relación al desvío estándar fenotípico se conoce como intensidad, que es la intensidad es el diferencial de selección expresado en unidades de desviación estándar. ¿Sí? Bueno, vamos a ver acá lo que sucede. Acá tenemos una población con una distribución normal y estos son los individuos seleccionados. Esto sería la media de la población seleccionada. ¿Sí? Ahora, si nosotros tenemos que una distribución, una curva de distribución normal se la divide en más o menos de unidades de desviación estándar, podemos expresar a esta media de la población seleccionada en unidades de desviación estándar. ¿Cuántas unidades de desviación estándar los individuos seleccionados se apartan de la media de la población? Supongamos que esto será la media de la población seleccionada. Decimos que en se aparta en una unidad y medio, 1,8 los individuos seleccionados se apartan de la media de la población. Eso sería la intensidad de selección. O sea que ese sería lo que sería la intensidad, es el diferencial de selección, que se acuerdan que era la media de la población seleccionada menos la media de la población sin seleccionar, expresado en unidades de desviación. ¿Cuántas unidades de desviación? Estos individuos seleccionados se apartan de la media poblacional. Por ejemplo, si sabemos el peso de nacimiento y sabemos cuánto equivale al desvío estándar fenotípico, que por ejemplo sea 3,6 kilos, y si tenemos un diferencial de selección de 4 kilos, ¿cuántas unidades corresponde eso? 1,11 sería la intensidad de selección. Mientras que para otro carácter, el mismo carácter, pero que tenga un desvío estándar fenotípico de 4,2 kilogramos y un diferencial de 4 kilos, la intensidad de selección para esa característica es 0,95. Por ejemplo, acá tenemos una curva de distribución normal con la media y las unidades de desviación, ¿sí? Más menos un desvío, nosotros decimos que tenemos un 68% de los datos de la población. Mientras que más menos 2 desvíos tenemos el 95% de los datos, mientras que más menos 3 desvíos más del 99% de los datos de la población. Supongamos que en esa población tenemos el peso del vellón con una media de 3,5 kilos, ¿sí? Se mueve acá. Y si el desvío es de 0,3, nosotros decimos que entre 3,5 era la media. O sea que entre 3,2 y 3,8 yo tengo el 68% de los individuos están entre ese rango, entre esos valores, ¿sí? Esa sería la distribución para esa característica en esa población. Ahora, supongamos que yo digo voy a seleccionar acá el 15%, pues yo selecciono de acá estos individuos para arriba, estos van a tener una media seleccionada. Ahora, esa media seleccionada, que por ejemplo sea 3,9, a 3,5 es el diferencial de selección. Eso yo lo puedo expresar en diferencial de selección o en unidad de desviación. ¿Cuánto? Esto es 1, 1,5 y capaz que sea 1,5 intensidad de selección, corresponde ese diferencial de selección. Ahora, por ejemplo, si yo digo qué porcentaje, yo sabiendo los porcentajes, cómo se desvían de acuerdo a una distribución normal, sabiendo qué porcentaje de animales tienen el vellón de más de 3,8, y bueno, y sabiendo que 3,8
digo que los individuos tienen es una unidad de desviación, este porcentaje de 15, casi 15, 14% de los individuos van a tener un peso de vellón de más de 3,8 kilogramos. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso que, por ejemplo, si tengo que seleccionar menor cantidad de individuos, el diferencial de selección es mayor. Si yo, por ejemplo, digo que en macho yo tenía que seleccionar el 3, yo selecciono estos individuos, ¿sí? Por lo que estos van a tener una media, la media de esa población menos la media de población, el diferencial de selección es mayor en machos que en hembras. Yo supongamos tener que elegir en hembras el 50%, elijo los individuos que están por arriba de la media, digo al punto de truncamiento, digo los individuos que pesen, las hembras que pesen más de la media para arriba son seleccionadas. Entonces ahí yo tengo el 50%, ¿sí? Ese 50% de los individuos seleccionados va a tener una media, pero esa media va a ser el diferencial de selección va a ser menor en el caso de que mayor sea el porcentaje de los individuos seleccionados. Y teniendo en cuenta eso, cómo de acuerdo a la distribución normal y las proporciones de los individuos seleccionados, se puede saber más o menos en relación a qué porcentaje de los individuos yo selecciono, a cuántas unidades corresponde esa proporción seleccionada. Por ejemplo, acá yo tengo una curva de distribución normal, donde yo voy a tener la media de la población, ¿sí? Si yo selecciono 50% de los individuos, a eso le corresponde prácticamente una intensidad de 0,8. O sea que la media de los individuos seleccionados, expresados en unidades de visión estándar, es 0,8. Está por arriba de la media. O sea que si yo selecciono un 50%, les corresponde 0,7979, relativamente 0,8. Ahora yo digo que voy a seleccionar, por ejemplo, el 15% de los individuos para arriba. La media de los individuos seleccionados les corresponde 1,53. Sigo 0,15, 1,55. ¿Sí? O sea que a menor proporción de individuos seleccionados, mayor es la intensidad o también el diferencial de selección. Y sabiendo entonces qué valor tiene el desvío estándar fenotípico, yo sabiendo que esto, la intensidad multiplicado por el desvío estándar fenotípico, voy a calcular el diferencial de selección. Y sabiendo el diferencial de selección, acuérdense que la intensidad puede ser entonces para machos y para hembras, ¿sí? Si yo no tengo que hay una proporción de machos seleccionados y una proporción de hembras, puedo sacar la intensidad de macho y intensidad de hembra, multiplicados cada una de esas intensidades por el desvío estándar fenotípico de la característica. Puedo sacar el diferencial de macho y el diferencial de hembras, tengo que sacar el promedio del diferencial de macho y de hembra, y ahí tengo el diferencial de machos y hembras. El diferencial, y de acuerdo a la variabilidad de esa característica, voy a poder predecir el progreso genético esperado en la siguiente generación. Que el progreso genético esperado es lo que se va a mejorar en la media poblacional, ¿sí? Lo que va a mejorar la media, lo que yo tenía y lo que yo voy a predecir que se va a mejorar para la siguiente generación. Se debe tener en cuenta de que los niveles de reemplazo, ¿sí? Y eso está muy relacionado con la proporción de los individuos seleccionados. Eso de acuerdo mucho al sexo, porque generalmente en machos la proporción de machos es menor que la de hembras, y la presión de selección generalmente en machos es mucho más que en hembras, ¿sí? Y eso va a depender también del carácter productivo y la especie, ¿no? Y acá más o menos es un poco para ver el reemplazo, el
cada 100 individuos. Supongamos que eso también va a estar muy en relación al reemplazo. En las filminas anteriores veíamos que en los bovinos, donde decíamos que las tenían una vida útil de 5 años, yo en 5 años tengo que reponer el 100% de las vacas, por lo que yo necesito por año reponer con el 20% de las hembras. En ese caso, que teníamos una tasa de un porcentaje de destete del 80%, o sea, teníamos 800 en un rodeo de 1000 vacas, tenemos 800 terneros machos y hembras, de las cuales tenemos 800, tenemos 400 hembras, y yo tengo que reponer en este caso el 20%, que son de 1000 vacas son 200, esa 400, o sea que voy a reponer el 50%, el 50% de las hembras esas van a ser seleccionadas y el 50% descartadas. Ahora, en el caso de que yo, por ejemplo, tengo el porcentaje de destete es menor, yo de 1000 vacas puedo tener el 50% de destete, yo voy a tener, en vez de 800 terneros, machos y hembras, voy a tener 500. Por lo que yo tengo que reponer, de los cuales 250 van a ser machos y 250 hembras. Yo tengo que reponer 200 acá. Entonces, eso corresponde a de esas 200, un 80%, ¿sí? O sea, prácticamente yo no puedo hacer selección, ya tengo que reponer casi todas las hembras que yo tuve, no las puedo seleccionar, las tengo que mandar a servicio, o sea, dejarlas para que queden en servicio. Por lo que la presión de selección en ese caso no va a ser tan buena como en este caso. Ahora, si nosotros tenemos, en el caso de que las tengamos, que en vez de tenerlas durante 5 años, las tengo durante 10 años, yo lo que tengo que poner en 1000 vacas, por ejemplo, son 100 vacas por año. Si yo tengo una tasa de destete de 50%, voy a tener esas 1000 vacas, 500 terneros, machos y hembras, de los cuales 250 van a ser machos, 250 hembras. Yo tengo que reponer de esas 250, 100. O sea que solamente el 40% el 40% voy a seleccionar. La proporción de individuos seleccionados es el 40%. Y acá, en este caso, si la mantengo durante 10 años, será el 25%. La presión de selección es mayor acá, donde más tiempo tengo a los animales, y la tasa de destete es alta. Y un poco juega un poco en el manejo, también lo que es lo que vamos a ver más adelante, que es el intervalo generacional. Si los individuos los reemplazo antes, mayor va a ser el proceso genético, porque más rápido van a ir cambiándose, produciéndose el mejoramiento, pero también tengo que jugar en ver cuánto tiempo es factible tener los animales en el rodeo. Ahora vamos a ver también de que el diferencial de selección, a veces el esperado no es el óptimo, o sea, suponiendo de que todos los individuos seleccionados aporten un individuo, aporten todo a la descendencia, y no siempre sucede así. A veces los individuos no aporten todo. Algunos individuos pueden ser que no tengan crías,
y por lo que generalmente no van a aportar de igual manera a la descendencia. Para modo de ejemplo, tenemos, por ejemplo, elegimos en un rodeo de 15 ovejas, 2 carneros. Tenemos el carnero A y el carnero B, mejoradoras. El carnero A tiene un diferencial de selección de 1 kilo. O sea, que está 1 kilo por encima de la media poblacional. Y el carnero B es mejor todavía, tiene 2 kilos por encima de la media. Tengo 15 ovejas. Y bueno, yo digo, entonces, a este que es el carnero B, yo le voy a dar más ovejas. O sea, utilizamos el 60% de las ovejas. 9 ovejas van a parear con el carnero A, con el carnero B, y 6 ovejas van a parearse el 40% con el carnero A. ¿Qué ovejas utilizamos con A? Generalmente vamos a darle, ya que es el de menor calidad, vamos a darle las ovejas más de menor calidad. O sea que en definitiva son todas, van a estar o sea, si hay selección, vamos a esperar que todas estén por encima de la media. O sea, este tiene un diferencial de 0,5 por encima de la media, 0,5 de kilos por encima de la media, 0,6 kilos por encima de la media, 0,6 kilos por encima, 0,7. Estas son las 6 ovejas que se van a parear con el carnero A. En promedio, el diferencial de hembras es 0,617 kilogramos. O sea, 617 gramos. Y las ovejas que se van a parear con B, las 9 ovejas que se van a parear con B, le vamos a dar las mejores. Van a tener diferencial una de 0,8, 0,9, 1, 1 kilo, 1,1, 1,2, 1,3, 1,3 y 1,4. En promedio van a tener un diferencial de 1 kilo 111. 1 kilo, 111. Ahora, lo que sucede es que no todas tienen la misma cantidad de descendencia, ¿sí? Oveja que utilizamos con A. Supongamos que esto sería lo óptimo, que esperaríamos que cada oveja tenga una cría. Vamos a tener 6 crías y ahí en ese caso el promedio, el diferencial es 0,617, lo que era lo esperado. Pero ahora vamos a suponer de que los hijos, en realidad, la cantidad de hijos logrados no son la misma cantidad en cada uno y no todas tienen crías. Supongamos que este individuo tuvo 2, esta oveja tuvo 2, pues tuvo mellizos, esta tuvo 2, esta tuvo 1, tuvo 1 y esta oveja no tuvo crías. En total tenemos 7 crías en realidad de las 6 que habíamos esperado, pero que van a tener diferentes diferenciales. 0,5 por las 2 crías que tiene la oveja 1, más tenemos que sacar un promedio, 0,5 diferencial por las 2 crías que tuvo la oveja 2, 0,6 por una cría que tuvo la oveja 3, y así dividido 7, que el promedio, el diferencial para el caso de las hembras que aparearon con el carnero A, van a tener un promedio de 0,57,7 kilos. O sea que en ese caso el diferencial de selección logrado es menor que el esperado, porque generalmente no todos tienen la misma cantidad de crías. Vamos a ver qué podría suceder con el carnero B, que nosotros usamos 9 ovejas para ese carnero. Los diferenciales para esas ovejas, el promedio daban 1,11 kilogramos. Pero los hijos esperados, nosotros esperábamos que cada uno tengan una cría, o sea, 9 crías, pero sucedió el hipotético caso de que algunas tuvieron 2 crías, algunas tuvieron 1 y algunos no tuvieron ninguna cría. De las 9 crías que nosotros esperábamos, tenemos 6 crías. Y el diferencial, en ese caso, el diferencial real va a ser, tuvo 2 crías, 0,8, diferencial 0,8 por las 2 crías que tuvo, más 0,9 por 1, más 1 por no tuvo nada,
Y así, dividido 6, las 6 crías, tenemos un diferencial real de 1,016 kilogramos. O sea que el diferencial logrado es menor que el que se esperaba. En conclusión, el diferencial de selección esperado y logrado. ¿Qué sucede? En machos, nosotros decíamos que el carnero B, que el carnero A, digo que era menor calidad, la pareábamos con el 40% de las hembras, con el 40%, y el B, que era mejor, con el 60%. El tenía un diferencial de 1 por 0,4, 2 por 0,6, es 1,6 kilogramos, sería el diferencial de machos. Pero el logrado en realidad sucedió diferente, que el carnero nosotros esperamos que este carnero tenga el 40% de las crías, pero en realidad de las 6 crías que nosotros esperamos teníamos una más, 7 crías, ¿sí? Tuvimos 7 crías. O sea que tuvimos, mientras que el carnero B tuvo, en vez de las 9 crías que esperamos, 6 crías, que sería el 46%. Antes esperábamos que el 40% que sea con el carnero A y el 60% con el B, pero en realidad este tuvo más crías. Este carnero con estas ovejas tuvieron el 54% de las crías, que es un diferencial de 1 por 0,54 más 2 por 0,46. En realidad, para machos, el esperado era de 1,6 y el logrado 1,46. En hembras, nosotros teníamos que esperábamos 0,913, porque teníamos 0. Este era el diferencial de hembras por la frecuencia, diferencial del carnero A y este del carnero B. Teníamos que en promedio el diferencial en hembras es 0,913 y en este caso el diferencial es menor. Tenemos que el diferencial era menor, en hembra era 0,50 con el carnero A. Las hembras tenían un diferencial de 0,557 y esas tuvieron, en vez de una cría más, o sea, en vez de ser 0,4 pasó a ser 0,54, más el diferencial con el carnero B, pero de 0,6 pasó a tener, en las 9 crías que esperábamos, pasamos a tener 7, que da un 46% por el diferencial, y nos da que tenemos un diferencial de 0,78. O sea que este es el macho esperado y hembra esperado, que el promedio sería machos y hembras, este sería el esperado y este el logrado. Fíjense que generalmente el diferencial que nosotros obtenemos es menor en el logrado que el que se esperaba. Y eso se da porque no todos los individuos contribuyen por igual a la próxima generación. El intervalo entre generaciones. Importante destacar que nosotros los caracteres de interés productivo generalmente generalmente el progreso genético que se produce es generacional, de una generación a otra, y eso tiene que ver con el tiempo que tarda en poder medir la característica, o por ejemplo que tenemos que producir la producción de leche y queremos seleccionamos una vaca lechera, seleccionamos las mejores vacas lecheras para que tenga cría, y bueno, tenemos que ver, esa vaca tiene que tener un ternero, el ternero tiene que ser criado, tiene que estar preñada, tiene que hacer la gestación, tiene que parir, tiene que la hembra
la hija de la vaca tiene que criarse, recriarse, tiene que preñarse y tiene que preñarse y parir su cría para poder evaluar la leche. O sea que eso transcurre un tiempo, ¿sí? Y lo que es de una generación a otra. O sea que el progreso genético que nosotros observamos es generalmente generacional, ¿sí? De una generación a otra. Y eso puede ser en tiempo, mucho tiempo, por lo que a nosotros nos interesa ver cuánto es el progreso genético anual. Y para eso tengo que tener en cuenta el intervalo generacional, o sea, al progreso genético, que era la habilidad por el diferencial de selección, o ese sería el progreso genético, o el progreso genético estandarizado, que era la variabilidad por intensidad por el debido estándar fenotípico. Lo tengo que dividir en intervalo generacional, y que se define como la edad promedio de los padres cuando nacen sus hijos. La edad promedio de los padres cuando nacen sus hijos. La manera de calcularlo es hacer un promedio ponderado de la edad de los animales al parto, utilizando como peso el número de hijos producidos. Supongamos, acá tenemos ejemplo sumando dos poblaciones ovinas A y B. Yo tengo en la población porcentaje de corderos nacidos en las ovejas. Tenemos que estas ovejas nosotros las mantenemos en el grupo A, las mantenemos durante 5 años y entran a servicio a los 2 años y salen, se las eliminan a partir del 5.º año, se son eliminadas. Esas ovejas, ¿qué porcentaje de corderos nacidos tuvieron a los 2 años, hasta los 5 años? A los 2 años el 15%, el 30%, el 30%, el 25% de las crías lo tuvieron a los 5 años. O sea que ese sería el porcentaje de corderos nacidos. Y tenemos la población B, donde las ovejas las entran al servicio a partir de los 3 años y son mantenidas hasta el 6 años. A partir de 6 años son eliminadas. ¿Qué porcentaje de cordero nacido? Tenemos que el 20% a los 3, el 25% a los 4, el 30% a los 5 y el 25% a los 6. ¿Sí? Acá las hembras entraron antes del servicio y se eliminaron antes, sobre 5 años. Y acá en la población B entraron después, a los 3 años, y se mantuvieron hasta los 6 años. Eso se da para las ovejas y para los carneros. En la población A, nosotros entraron al servicio a los 2 años y se les mantenían hasta los 3, a partir de ahí son eliminados. En la población B, recién entraron al servicio a partir de los 3 años y se les mantenían hasta los 5 años. Y este sería el porcentaje de los corderos nacidos en esos años. Ahora, el intervalo generacional es la edad promedio de los padres cuando nacen sus hijos. O sea, entonces, ¿cuál sería la edad promedio? Si yo tengo que a los 2 años tengo un 15%, más a los 3 años tengo un 30%, más un 4%, para la población, para el intervalo generacional para la población A de hembras. 2 años tengo un 15%, a los 3 años un 30%, a los 4 años un 30%, a los 5 años un 25%, y a los 6 años no tengo. O sea, todo eso dividido 100. Digo que el intervalo generacional es 3,65 años en las hembras para la población A, mientras que en macho es 4,6. Lo mismo que hice acá en hembra, lo hago para los machos. Ahora, intervalo generacional para la población A. No, entonces sería para la población A y población B. Para la población A sería 2 por 15, 3 por 30. Bueno, acá tengo 3,65. Este sería para hembras. Y este sería para machos, que es la población A. Que en ese caso es 2,5. 3,65 más 2,5 tengo en promedio.
tengo 3,075, mientras que la población B, que entraron después a servicio y tanto las hembras como los machos, el intervalo generacional es 4 en promedio, es 4,2. Lo que sucede es que como acá yo los tengo que mantener más tiempo a los individuos, recién fíjense que yo ahora en la población B yo lo tengo que mantener hasta los 6 años, recién para renovar los individuos, tanto machos como hembras, los machos se renovan antes, pero las hembras hasta los 6 años, el progreso genético va a ser más lento, a medida que el intervalo generacional es más tiempo. Fíjense que si yo tengo un número que divide que es el intervalo generacional es más grande, el progreso genético va a ser más bajo. Ahora, cuando el intervalo generacional es más bajo, el progreso genético es más rápido, el anual. ¿Por qué? Porque generalmente el progreso genético está en relación a la tasa de reposición que vamos haciendo, o sea, la cantidad de individuos que vamos reponiendo y vamos reemplazando en la población. Entonces, si nosotros los mantenemos más tiempo, va a ser más lento el progreso genético si lo vamos reponiendo más rápido. Bueno, eso es todo, chicos.